La resolución de circuitos suele realizarse bajo dos concepciones diferentes y ambas responden a la denominación de reglas de Kirchhoff. En física, en los libros de texto utilizados para carreras de ingeniería en las materias del ciclo básico, en las materias de física del ciclo básico, se utiliza la concepción original basada en la conservación de la carga eléctrica y en el carácter conservativo del campo electrostático. Mientras que en las materias del ciclo superior de las carreras de ingenierías eléctrica y electrónica se basan principalmente en el principio de conservación de la energía. Esta diferente concepción no ha traído demasiados problemas a lo largo del tiempo, salvo que los alumnos han tenido que adaptarse al cambio cuando han pasado del ciclo básico al ciclo superior. Y las quejas de algunos profesores ya de las carreras especializadas de las carreras de estas especialidades que alegan preferir que no se enseñe en el ciclo básico la resolución de circuitos debido a los problemas que esto acarrea. Pero en definitiva se ha podido convivir durante todos estos años sin más inconvenientes que estos. Con el advenimiento de Internet y el uso masivo de Internet han aparecido otros problemas. Los alumnos, a partir de encuestas realizadas, han tomado a las fuentes que obtienen de Internet como otra fuente más de información del mismo nivel que la bibliografía recomendada por los profesores. Ante esta disyuntiva, los profesores tenemos que aconsejar a los alumnos de que utilicen fuentes confiables, principalmente de universidades de mayor prestigio. En el año 2002, en un curso dictado por el profesor Walter Lewin para el MIT, en una de sus clases se trata precisamente un ejercicio en donde se aplican las ecuaciones las reglas de Kirchhoff para una situación en donde el campo no es electrostático, llegando a la conclusión de que las mismas no son válidas en estas condiciones. La manera en que él comprueba esta afirmación no solamente es teórica, sino a través de una experiencia. Por este motivo es de real importancia el resultado obtenido. Si bien el profesor comenta que cuando presentó esta experiencia a sus colegas, sobre todo de la parte de ingeniería de carreras eléctricas, no estuvieron de acuerdo con lo que decía, no se escucharon más que esos reclamos, pero no hubo una demostración en sí de la veracidad de lo que estaba diciendo, o confirmando o corrigiendo lo que estaba diciendo el profesor. Ese video se mantuvo hasta el año 2014, en el cual pasó al archivo, pero actualmente sigue replicándose en distintos sitios con una aceptación bastante considerable, y la idea se está propagando no solamente en los alumnos, sino también en jóvenes profesores, y se ven comentarios también de ingenieros de años de ejercicio de la profesión, en donde se asombran de haber estado utilizando un sistema de resolución que no tiene una fundamentación concreta. Además de esto, existen, al menos yo encontré en Wikipedia, una objeción a la validez de la regla de nodos, de las reglas de Kirchhoff de nodo, en donde existen, según esta publicación, existen ciertas situaciones en las cuales no se cumplen. Evidentemente, esto tira por tierra las bases de la resolución de circuitos realizados en todas las carreras de ingeniería y por los profesionales de
de esa especialidad. En realidad al ingeniero poco le importa, cuando está en ejercicio de su profesión, poco le importa cuál es el fundamento de las reglas que utiliza para resolver circuitos. Después de todo, él las aplica y su única preocupación es que estén bien aplicadas y que los resultados sean correctos, ya que a partir de ellos van a poder dimensionar los elementos que van a formar parte de su diseño, y una vez que tienen este primer anteproyecto, a partir de ahí tiene que aplicar todo su ingenio para la tarea que realmente importa, que es la de realizar un producto que cumpla con las especificaciones requeridas, que sea un producto confiable, duradero y, dentro de lo posible, que sea económico. El problema de considerar la concepción básica de estas ecuaciones, de esta diferencia, y el hecho de afirmar de que no son válidas, en realidad tiene una influencia a nivel académico. En primer lugar, desorienta a los alumnos, y en segundo lugar, desmerece cualquier trabajo científico realizado por ingenieros en donde se apliquen este tipo de ecuaciones. Entonces, para poder aclarar un poquito todo este panorama, yo voy a tratar de repetir la experiencia que realizó el Dr. Lewin, que desde ya les anticipo está bien hecha, y vamos a tratar de encontrar una justificación teórica a la actual concepción de la resolución de circuitos bajo la denominación reglas de Kirchhoff que se da en las distintas carreras de ingeniería.